شلاملخ مريم مليف طيبوثة نارا عماخ مريخات المنشي وموريخ بير خرسيغي شو ناط مريم يلدت آلها صلح لا بين حطاهي هاشا وشاق الموثن آمين. My name is Father Santosh Kumar Digal. Soy el padre Santosh Kumar Digal. Pertenezco a la diócesis de Cuttack, Bhubaneswar, Orissa, en el este de India, cerca de Calcuta. En este momento soy el secretario de la Conferencia Episcopal y represento a los obispos especialmente para organizar las actividades generales de la provincia. Tenemos 6 diócesis. Nos juntamos cerca de 3 o 4 veces al año en distintas localidades para hablar, evaluar nuestro trabajo en la región y planificar el siguiente año. También participo en las actividades a nivel nacional. Cada año en noviembre nos juntamos con otras conferencias episcopales de las provincias. Además de eso, soy el portavoz de la Junta de Obispos. Cuando hay asuntos que tratar, normalmente hablo para que la voz de la Iglesia se escuche en el gobierno y en las asociaciones civiles. Soy el padre Murtanya Digal, sacerdote de la diócesis de Katha-Bhubaneswar, de Orissa, en el este de la India. Nací y crecí en Kandhamal, uno de los distritos de Orissa, donde crecí. Somos cristianos en la familia desde mis abuelos en adelante, y yo soy cristiano católico desde que nací. Desde niño he sido testigo de lo difícil que es vivir nuestra fe cristiana en nuestra propia aldea y también en la provincia. Ahora estoy trabajando en la archidiócesis como ecónomo y también como responsable de llevar a cabo proyectos pastorales sociales en la archidiócesis. Estoy muy contento de ser sacerdote y de dedicar mi vida entera y mis diversos dones a trabajar por la gente de mi región. India es un subcontinente muy grande y tiene varios tipos de culturas, diferentes idiomas, estilos de vida y muchas más cosas. Es también una tierra de contradicciones. Tiene muchas cosas que se pueden comprender y otras que pueden ser malentendidas por la gente de dentro y de fuera del país. Observado en su totalidad, es una tierra de bendiciones que acoge muchos tipos de religiones y personas provenientes de otros continentes. Es un país laico que permite la práctica y la propagación de todas las religiones según los principios del país basados en la Constitución en el artículo 25. Pero en realidad hay ocasiones en que se hace difícil practicar la religión, especialmente para las minorías como el Islam y el cristianismo. La situación de los cristianos en la India, por razones sociales y políticas, es difícil. En primer lugar, el cristianismo es una religión minoritaria. Solo un 2,3% son cristianos de unos 27 millones que tiene la India. Entre estos, la mayoría son dalits y cristianos de tribus. La situación de los dalits y cristianos de las tribus es muy difícil en este país secular. La primera de las razones es por el escenario político en que nos encontramos los cristianos hoy. El partido es el centro y tiene ideas nacionalistas, y esto dificulta el que podamos practicar nuestra fe. Por supuesto que es un derecho fundamental
el poder escoger y profesar una fe, pero la situación actual nos pone muy difícil el poder practicar nuestra fe con libertad, por ideologías como la de solo una nación, solo una religión, solo una raza. Todas las religiones se han de someter a esto, y nosotros, por causa de esto, tenemos muchos problemas, especialmente por parte de los grupos fundamentalistas hindúes. Concretamente, para los cristianos, la ley contra la conversión en vigor en Orissa y en algunos otros estados y provincias de la India hace muy difícil practicar nuestra fe. Esta ley va en contra de la Constitución y en contra de los derechos fundamentales de los ciudadanos, especialmente de los cristianos de India. Porque cualquier persona, especialmente si se convierten del hinduismo al cristianismo, ya sea por coacción o por persuasión, puede ser castigado por esta ley. Los grupos hindúes fundamentalistas abusan de esta ley y casi siempre la aplican a los cristianos. Segundo, en la India, en la sociedad tenemos el sistema de castas, que es muy opresivo y discriminatorio, de manera especial con respecto a los cristianos dalits y los de las tribus. Por causa de su religión y las castas, este grupo de personas sufren discriminación por parte de la gente y por parte de la misma ley. La mayoría que pertenecen a esta casta, los dalits y los de las tribus, abrazaron la fe cristiana para poder escapar de este sistema de castas, pero su situación nunca mejora porque se ven sometidos a distintos tipos de ataques y persecuciones. Orissa tiene una población de 40 millones, el 2,3% cristianos. Serían más de 1 millón. En general, hay muchas posibilidades de extender la fe cristiana, pero debido a las leyes anticristianas que dificultan la práctica de la fe, como misioneros nos estamos enfrentando a varios retos que hacen que tengamos menos libertad que en otras partes del país para profesar la fe. En 2008 sufrimos el ataque más grave contra los cristianos. En este acto violento, los cristianos de Orissa sufrieron graves pérdidas. 56.000 personas perdieron sus casas. 6.500 casas fueron incendiadas en zonas cristianas. Muchas personas, también sacerdotes, pastores y religiosas, fueron atacados o heridos. Mataron a más de 100 cristianos, incluyendo nuestros sacerdotes, y muchos de ellos fueron brutalmente asesinados, incluyendo un sacerdote. Muchas mujeres, entre ellas una religiosa, fueron violadas por este grupo vandálico y más de 10.000 niños escolarizados han tenido que dejar sus estudios a causa de la persecución anticristiana en la región. Todo esto nos ha hecho retroceder 50 años, provocando una gran pobreza económica. Y esto nos deja grandes retos. Primeramente tenemos que trabajar para dar alivio a la gente, trabajar por su sustento, trabajar por la justicia, la educación de los niños, por las mujeres empobrecidas y por muchas otras cosas. Y nos hace mucha ilusión poder transmitiros que con la ayuda de organizaciones nacionales e internacionales
y con la colaboración de muchas personas de buena voluntad, hemos podido ayudar a la gente de Orissa y reconstruir su fe y sus hogares, ayudarles a empezar sus vidas de nuevo. Y queremos decir que ayuda a la Iglesia necesitada y también Manos Unidas nos han ayudado de muchas maneras a reedificar la fe de nuestro pueblo. Esta ayuda que nos dan va especialmente para la construcción de iglesias, formación de los seminaristas, formación de catequistas. Y todo esto ayuda a afianzar la esperanza y la valentía de nuestro pueblo. Y también nos transmite el mensaje de que en los momentos difíciles no estamos solos, que hay muchas personas de fe y buena voluntad que son muy solidarios con nosotros, apoyándonos con sus ayudas y oraciones. Esto nos da valor para vivir la fe a pesar de las dificultades que nos enfrentamos cada día. Pero esto no es todo en referencia a la persecución que nosotros, los cristianos, afrontamos aquí. Seguimos sufriendo de diferentes maneras, como dije, por razones políticas, sociales y por muchas otras causas. Segundo, en la sociedad, debido al sistema de castas, hay discriminación por razón de casta y por razón de la religión. Y es nuestra lucha y la lucha de la Iglesia el defender los derechos de esta gente y ayudarles a vivir con respeto y dignidad. La Iglesia está comprometida en el crecimiento integral y el bienestar de las personas. Y esto es considerado como una amenaza para el gobierno. No solo por el gobierno, también por los ciudadanos en general. Especialmente los que pertenecen a la religión mayoritaria. Consideran el cristianismo, se ve como una religión extranjera. Y piensan que esta religión ha llegado a la India para cambiar la cultura y hacer cristianos a todos. Por eso promueven el odio hacia los cristianos, considerándonos exterminadores de la cultura y religión. Esto nos lo pone muy difícil, pero como ciudadanos del país, tenemos el mismo derecho de practicar nuestra fe que cualquier otro individuo de cualquiera de las otras religiones, y este derecho nos lo garantiza la Constitución como a cualquier otro ciudadano del país. La situación de las mujeres, especialmente la de las tribus y dalits, es también muy complicada. Primero de todo, el estatus de las mujeres no es como en Europa. En nuestra sociedad están vistas como ciudadanos de segunda categoría y su libertad es muy limitada. No reciben suficiente libertad para llegar a reconocer su propia dignidad a través de la educación o con otros medios. También es parte de la responsabilidad de la Iglesia el trabajar por la causa de la mujer. La India siempre tuvo esta persecución a los cristianos, desde hace siglos en distintas partes del país. Pero Orissa se ha encontrado cara a cara con esta situación estos últimos 40 años. El 2007-2008 ha sido la cima, el punto culminante de esta persecución, cuando los grupos fundamentalistas de hindúes intentaron atacar a los cristianos como celebración de otras razones políticas. Debido a esto, perdimos muchas vidas. 101 cristianos fueron asesinados y 56.000 refugiados cristianos y otros. Perdimos más de 300 iglesias, conventos e instituciones. Resultó que 10.000 estudiantes tuvieron que dejar sus estudios. No podían continuar estudiando. A causa de esto, perdimos propiedades de una suma de millones de dólares que ha provocado un retraso de 50 años. Ha sido una gran pérdida, pero toda esta situación nos ha servido como aprendizaje respecto a nuestro trabajo como misioneros y como iglesia. En general, la persecución contra los cristianos viene de los grupos fundamentalistas hindúes.
Muchos de los hindúes tratan bien a los cristianos. Son unos pocos grupos radicales los que nos crean problemas y persecuciones por razones políticas y sociales. Primero, por esta visión que tienen de que el cristianismo es una religión extranjera y se nos ve como enemigos de su cultura y su religión. Por eso promueven el odio a los cristianos diciendo que hemos venido a convertir a todos al cristianismo y que pronto la religión mayoritaria actual será la minoritaria. Es una amenaza para su existencia y promueven el odio hacia los cristianos, dando pie a esta persecución. Lo ideal es que el gobierno se ocupase de todos los ciudadanos y de las minorías también. Pero en realidad esto no sucede. No se traduce en actos concretos para ayudar a las minorías como los cristianos. Se tiene que impedir acciones violentas, como la de 2007-2008, y actuar especialmente para que no duren mucho tiempo. Tenían que haber tomado medidas serias para controlar todo, pero el gobierno no consiguió controlarlo y detenerlo, debido a razones políticas. Y esto es una desventaja para nosotros. Los líderes de la Iglesia, nuestros obispos, junto con otras asociaciones civiles, han estado haciendo un esfuerzo considerable para parar esta violencia, aunque es un deber principalmente del gobierno. Continuamos haciendo presión para que el gobierno actúe y elimine la violencia en Orissa, donde estamos nosotros, y en otras partes del país. Hay 6 provincias que han promulgado una ley contra la conversión a otras religiones, incluida la nuestra. Nuestra provincia fue la primera en poner en práctica esta ley. Esta ley prohíbe que personas de otras religiones se conviertan al cristianismo. Es un asunto muy delicado. Nosotros hemos reclamado, apelado, pero nuestros esfuerzos no han dado ningún resultado. Esta ley está aplicada solo a los cristianos, lo que no debe ser así. Eso también va en contra de la Constitución, que dice que todos son libres para practicar y promover su fe. Por eso esta ley no debería existir para nada. Una de las primeras provincias en introducir esta ley fue Orissa, de donde somos nosotros. Según esta ley, cualquier persona convertida al cristianismo, sea a la fuerza o por convicción, puede ser castigado. Ahora bien, esta ley va en contra de lo que afirma la Constitución, porque, como dije, la Constitución garantiza que en un país secular como la India se pueda profesar libremente cualquier religión. Por lo tanto, esta ley es contraria a la Constitución y va en contra de los derechos humanos. Y esta se nos aplica especialmente a nosotros, los sacerdotes. Y cualquier cosa que hagamos, especialmente en lo referente a la caridad o ayuda a los pobres, es motivo para aplicar esta ley y poder castigarnos, a pesar de no haber hecho nada. Hay riesgo de encarcelamiento para la persona que se convierte o para las que le han ayudado a convertirse. Entonces, ambos pueden recibir el castigo. Por eso es un problema. Según esta ley, una persona de otra religión que quiera profesar la fe cristiana necesita el permiso del gobierno, lo cual va en contra de su conciencia y también contra la Constitución. Desafortunadamente ha habido una aplicación muy parcial de la ley. En 2008, un hindú fue asesinado y, aunque asumieron la autoría el grupo maoísta, echaron la culpa a los cristianos para justificar ese acto violento que después
iban a provocar contra los cristianos. En este acto vandálico, un gran número de fundamentalistas hindúes fueron a diferentes pueblos cristianos. Los asaltaron, los atacaron, los golpearon y mataron. Quemaron sus casas, incluso las iglesias y otras instituciones de los cristianos. De esta violencia, 56.000 personas quedaron sin casa. La gente huyó de sus casas y corrieron a los bosques. Finalmente acabaron en campos de refugiados organizados por el gobierno. 6.500 casas fueron destruidas, arrasadas, y propiedades valoradas en millones fueron saqueadas y quemadas por estos grupos fundamentalistas. Más de 100 personas fueron asesinadas brutalmente, incluyendo un sacerdote. Y eso pasó por profesar su fe cristiana. Les preguntaban si se iban a hacer hindúes. Si decían que no, les mataban. En algunos casos les cortaban en pedazos. También incendiaron o destruyeron 395 iglesias. Más de 10.000 estudiantes cristianos tuvieron que abandonar sus estudios por esta persecución anticristiana. Todo esto les ha tocado profundamente porque vieron arder las casas que habían construido con tanto esfuerzo. Vieron matar brutalmente delante de sus ojos a las personas que más querían, y las iglesias, el signo de su fe. Las vieron quemar. Todo eso les ha afectado mucho psicológicamente. Te puedo decir que hubo un caso donde a una persona le preguntaron si quería renunciar a su fe o no. Y le decían, si renuncias, salvas tu vida, si no, te aniquilamos. A causa de esto le cortaron en 3 trozos delante de su esposa, de sus niños y familiares. Fue una experiencia horrible. Ha sido un trauma para su familia. A otro le hicieron la misma pregunta, si iba a negar de Cristo, y como no cedió, le quemaron vivo y le aplastaron la cabeza con una piedra. Como estos, hay un número de casos que ha impactado a los cristianos. Aún así, estas situaciones les han hecho más fuertes en su fe y muy valientes. Dicen, yo como cristiano debo vivir mi fe con más libertad y con valentía. Ante todo, debemos aceptar los desafíos en el contexto en que vivimos, pero creo que la fe siempre crece con el sufrimiento y la persecución. Tertuliano nos dice cómo en la historia de la Iglesia la sangre de los mártires es semilla del cristianismo. También esta es nuestra esperanza. Dada la persecución cristiana, hay una posibilidad de que crezca el número de bautizados. Constatamos igualmente, ahora que mucha más gente viene a la iglesia y practica su fe. Hay además un aumento de vocaciones. Muchos jóvenes, chicos y chicas, expresan su deseo de ser sacerdotes, religiosas y misioneros, y no solo para nuestra región, sino fuera de la India. Este es el efecto positivo de la persecución que vemos hoy en día en nuestra iglesia. La primera experiencia que tuve de esta persecución es la de que ha crecido más la fe de nuestra gente en Jesucristo. Perdieron sus propiedades, casas y a sus seres queridos, pero a una sola voz dijeron, si vivo, solo viviré por Cristo. Si muero, moriré por Cristo. Los grupos radicales nos han hecho mucho daño, pero no pueden separarnos del amor de Dios. Y esa ha sido la expresión de su fuerte fe en el Señor. Esto les ha hecho entender su fe de una manera más profunda.
y poder enfrentarse a esta situación de sufrimiento que están pasando por su fe. Segundo, el poder de Dios para perdonar a estos radicales, a estos fundamentalistas. Son capaces de perdonarles y esto les da consuelo y les ayuda también a reconciliarse con otros grupos. De esta manera tienen la alegría de vivir su fe cada día en medio de estos desafíos. Siempre deberíamos ser defendidos y promovidos porque somos miembros de Jesucristo. En Orissa, en India, tenemos que mantenernos firmes en esto. No tenemos que tener miedo de defenderlo. Y tenemos que vivir nuestra fe con más alegría, como dijo el Papa, Su Santidad. Y esta fe tiene que ser renovada todos los días, en cada momento por todos, como sacerdotes, como obispos, como religiosas, como laicos, como cristianos. Para mí, vivir como cristiano, y en particular como sacerdote, es una experiencia de mucho gozo, aunque vivamos situaciones complicadas en nuestra sociedad. Porque con la fe podemos realmente ayudar a la gente a trabajar por su crecimiento integral. La iglesia en Orissa, que es donde estoy, está dedicada a trabajar por los cristianos dalitis y los de tribus. En mi opinión, en Orissa, ellos merecen más atención, no solo del gobierno, sino de manera especial de la Iglesia. Como sacerdote, me da esperanza el trabajar de diferentes maneras y modos por su desarrollo y su crecimiento. Ser sacerdote en Orissa lo considero como una gracia de Dios. Mi sacerdocio ha sido fortalecido por mi padre y mi madre, y también por otras personas en la sociedad. Es algo bueno el que yo pueda amar y pueda seguir viviendo con la gracia de Dios. Hago todo lo posible como sacerdote para llevar los valores del Evangelio a la gente. Tengo pasión por hablar en los medios de comunicación del Evangelio. Yo he sido periodista de agencias católicas internacionales. Esta es la manera de contar lo que vivimos, que puede ser de interés para otros, y una manera de aprender de otras personas a través de los medios de comunicación. Ante todo, obtienen su fuerza del Señor, porque sufren por la fe que tienen en el Señor. Esta fe fuerte que originariamente nos trajeron los misioneros europeos. Esta fe nos fortalece para vivir las dificultades a las que nos enfrentamos día a día en nuestras vidas. En segundo lugar, la solidaridad que recibimos, no solo en estos tiempos de persecución anticristiana, también nos da valentía para vivir la fe. Porque una de las experiencias que tengo acerca de la doctrina cristiana es que somos como un cuerpo y todas las partes del cuerpo sienten el sufrimiento de las que están afectadas. Y hoy hay mucha gente sufriendo por su fe y personas en otras partes del mundo comparten también este sufrimiento. Muestran solidaridad de muchas maneras. A través de sus oraciones, con su apoyo económico, visitándonos. Todo esto me da fortaleza, ánimo como cristiano y como sacerdote para vivir la fe en medio de muchas dificultades. Obviamente no tenemos otra ayuda sino buscar a Dios. La fuente de nuestra fuerza e inspiración es el poder de la cruz.
que Cristo ha muerto una vez para siempre y nos ha hecho victoriosos. Cada creyente, cada cristiano debe sacar fuerza de la cruz. Es el arma poderosa que tenemos, que nos ha dado Cristo. Y claro, el poder de su resurrección, el que todo se va a transformar en gozo y gloria, como Él mismo nos ha mostrado y vivido, en esta explicación mística de la fe y de la resurrección. Te puedo decir que mi padre fue muy devoto de la Santísima Virgen. Yo siempre intento pedir fuerzas a la Virgen, que quiere mucho a los sacerdotes. Casi todos los días pido a la Virgen fuerza porque ella es la madre de nuestro Señor y madre de los sacerdotes. Y en Orissa, en la India, la gente quiere mucho a la Virgen. Es como en España o en México o en las Filipinas. Primero, estoy muy agradecido a Dios porque gracias a la fe que tengo, vivo con mucho respeto y dignidad humana. Y quiero decir a los que me ven que cuenten lo que han escuchado a las personas más queridas, por ellos y a todos, para que se dé a conocer la persecución cristiana y así se cree solidaridad. Esto, pienso, nos unirá no solo en la fe, sino también en la solidaridad. Y este hecho será una verdadera manifestación de la fe cristiana, porque todos nosotros, aunque seamos de otras partes de fuera de la India, pertenecemos al Señor, y esto nos da una oportunidad de estar unidos en la fe y de trabajar por una causa común. Que siempre recordemos que nuestra Iglesia es universal. Como Iglesia estamos unidos. Estamos felices sabiendo que la gente de España está siempre pensando en otros, especialmente en los de los países que están en vías de desarrollo, incluida la India. Y tenemos que estar unidos en oración y expresar nuestra solidaridad a través de la fe y con toda la ayuda posible.